Muy buenas noches con todos ustedes, bienvenidos a su primer episodio de este programa. Es un podcast que estamos liderando con el buen Julio Salomé y Cristian Donaire, quien les habla, que es un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, una importante iniciativa que llega a todos ustedes con el interés de aproximarlos a temas de actualidad y teniendo, por supuesto, importantes invitados que nos ayuden a comprender esta compleja realidad. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristian. Feliz de iniciar con este camino, con este programa, este podcast, gracias a la Universidad Continental, que cree, que ha apostado por la reflexión de las ideas, por el debate, por las entrevistas para encontrar un camino entre lo sinuoso que siempre nos pone en agenda nuestro país. Así que estoy muy contento de iniciar este grupo de charlas, de conversaciones, de entrevistas, en las que seguramente podrá servir como base para buscar alguna solución al día a día de nuestra coyuntura jurídica política. Efectivamente, y de hecho hoy que es nuestro primer episodio, pues no podíamos arrancar más que con un invitado de lujo, que ya Julio se encargará de presentarlo a todos ustedes, pero el tema que vamos a tratar también es obviamente de plena actualidad. Hace solamente aproximadamente 2 semanas hemos sido testigos de la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y quizá en una situación sin muchos precedentes en nuestro país, hemos tenido la elección de 6 magistrados de los 7. Prácticamente estamos hablando pues de un nuevo tribunal constitucional y como quiera que la labor de un tribunal constitucional, más aún en esta coyuntura, se hace de especial importancia, vamos a conversar con nuestro invitado el día de hoy acerca de los temas que podrían marcar la agenda de ese nuevo tribunal constitucional que está iniciando labores. Julio, por favor, presenta a nuestro invitado. Bueno, como bien lo has dicho, hoy tenemos un invitado de lujo. Realmente me place, a mí me complace presentarlo, al profesor Víctor García Toma. El profesor Víctor García Toma ha sido jefe de gabinete de asesores en el Ministerio de la Presidencia en el 87, después ha sido secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha sido miembro del Consejo Directivo del Banco de Comercio, fue magistrado del Tribunal Constitucional, por lo tanto una voz autorizada, que puede hablar precisamente de la coyuntura del Tribunal Constitucional, pero no solamente fue magistrado, sino que fue su presidente entre los años 2005-2006, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, y ha sido también juez ad hoc por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y actualmente es abogado, socio en la firma Benítez, Vargas y Ugaz. Por lo tanto, me complazco nuevamente en presentar al doctor Víctor García Toma. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Qué gusto saludarlo. Julio y Cristian, un gusto en saludarlos. Les faltó decir amigo de ustedes. No, de hecho deberíamos haber partido por allí para empezar nada más. Es lo más importante, somos amigos. Estupendo, Víctor. Bueno, muchísimas gracias. Como bien dice Julio, es un honor tenerte aquí, así que vamos a tratar de aprovechar el generoso tiempo que nos vas a conceder para poder, digamos, ilustrar un poco a la opinión pública, a los amigos y amigas que nos siguen, sobre lo que puede significar este nuevo Tribunal Constitucional para nuestro país. Y quizá podríamos partir de pronto acerca del propio procedimiento de elección. No, decía yo que es una situación sui generis, quizá que se hayan elegido a 6 de los 7 magistrados en un solo acto, dicho sea de paso, pero los procedimientos de elección de magistrados del Tribunal Constitucional en el Perú nunca han estado libres pues, de ciertas críticas, de ciertos cuestionamientos, y me gustaría saber, de pronto desde tu perspectiva, ¿qué opinión te ha merecido este último procedimiento de elección? Si consideras que se ha cumplido, por ejemplo, con esa exigencia de transparencia que ya el Tribunal Constitucional en alguna sentencia había propuesto. ¿Cuál es tu parecer? ¿Estamos en un procedimiento mejor que el del pasado o qué oportunidades de mejora podríamos incluso todavía implementar? En el Perú hemos tenido alternativamente el uso de 2 modelos, el de la invitación y en otros casos el del concurso. La ventaja que tiene el de la invitación es que, digamos, permite que el Parlamento pueda conocer con mayor profundidad el currículum vitae, pueda tener diálogos más intensos y más profundos con los invitados y finalmente tomar una decisión, ¿no? Además, por el hecho de ser invitados, reciben un trato diferente, ¿no? Porque nadie maltrata al invitado. En cambio, en el tema del concurso,
digamos, los postulantes son mucho más numerosos, no siempre los que postulan reúnen las condiciones materiales, las de fondo para el cargo, pero por supuesto tienen todo el derecho a postular si reúnen los requisitos formales, ¿no? Bueno, hubo una, digamos, cierta inquietud por parte de la sociedad civil de que se llevara a cabo bajo este modelo, y luego de 3 años, de manera tortuosa, compleja, pero yo creo exitosa, se ha llegado a, digamos, a puerto, y se han elegido a 6 abogados o magistrados que reúnen las características de ser personas honorables, que es lo más importante, que son conocidas en el mundo del derecho, muchos de ellos, o varios de ellos, tienen especialidad en el derecho constitucional, y bueno, ahora estamos a la espera de que en corto plazo puedan demostrar eficiencia, eficacia, autonomía, independencia, que puedan trabajar en equipo, y por cierto, preocuparse en tener políticas, digamos, jurisprudenciales, que sean las apropiadas y correctas para las que el Perú necesita hoy, ¿no? Yo, en términos generales, más allá de cualquier error que alguna persona quiera encontrar, yo considero que el hecho de que con un parlamento tan fragmentado, y luego de varios fracasos, se haya conseguido un consenso, y que las personas elegidas, en términos generales, no hayan merecido reparos, ¿no? Entonces, me parece que eso es un logro del Parlamento, y un auspicio de un buen comienzo de este nuevo tribunal. Comprendemos, querido doctor. Ahora, yo recuerdo una entrevista en La Ley que usted hizo hace ya varios años. eh, Dijo que había sido una debilidad de la composición del TC que usted integró, el conocimiento sobre el derecho procesal constitucional. Como recién estaba en desarrollo el derecho procesal constitucional, usted dijo, de pronto faltó algo por allí, ¿no? ¿Qué considera usted que le faltó a la composición anterior, o cuál es el balance que hace de los aciertos y desaciertos de la composición del Tribunal Constitucional que nos dejó? Yo diría que, más allá de las críticas que se han hecho a los distintos procesos de selección que finalmente culminaron, lo cierto y real es que el Parlamento le ha entregado al país, digamos, tribunales constitucionales que han en mayor o menor medida cumplido con su tarea. El Tribunal Constitucional creo que está en una mejor ubicación de la expectativa y el respeto ciudadano que el Ministerio Público o que el propio Poder Judicial, ¿no? Entonces, por eso, más allá de las críticas, creo que finalmente esas composiciones llegaron a ser positivas. Ahora, por cierto, en relación a este último caso, yo particularmente he planteado algunas críticas, como algunos otros colegas, por varias razones. La primera es que las sentencias tienen que ser la expresión de digamos, un pensamiento colectivo, coral. Es decir, las sentencias responden a un órgano, no pueden ser la suma de votos singulares, ¿no? Entonces, me ha pasado a mí que alguna vez me han hecho una consulta si se podía presentar un amparo como consecuencia de una demanda de inconstitucionalidad, y dije, bueno, la sentencia dice que se ha declarado fundada, pero no existe un solo argumento uniforme entre los que han votado para poder decir de dónde cómo podríamos presentar la acción de amparo, ¿no? Entonces, esta incapacidad para poder dialogar, intercambiar ideas, ponerse de acuerdo y generar, digamos, una sentencia que sea la expresión de un colectivo, me parece un primer error. El segundo error ha sido un poco cerrarle las puertas a los abogados. Los abogados, uno va al Poder Judicial y pide una cita y obtiene la cita, el magistrado lo recibe, ¿no? De pie, sentado, con compañía del secretario, pero cumple le permite al abogado tener acceso directo al juez y expresarle sus puntos de vista, incluso entregarle, si él lo permite, una ayuda a memoria.
en realidad, en el caso del tribunal, esas puertas estaban cerradas, salvo uno o dos magistrados, no se atendía. Y luego, no sé si ustedes compartirán, pero para mí la resolución interlocutoria, más allá de, de su constitucionalidad, en el fondo ha sido perniciosa porque hay un reciente estudio que se ha hecho en la Universidad Católica, una tesis en la que se demuestra que de los 100 casos que se han presentado, 97 no pasaron la prueba de la prueba ácida a la que exige la resolución interlocutoria, y solo 3% pasó al Pleno. Bueno, yo diría entonces de que eso indicaría que en el Perú estamos con un estándar de los derechos humanos similar a Suiza, y eso no es cierto, ¿no? Entonces creo que esas serían las principales razones. Y otras que en algunos casos ha habido un exceso de protagonismo fuera del propio seno del tribunal, y algunas críticas que se han hecho públicas, incluso a través de sentencias, ¿no? Eso me parece que le ha quitado un poco el lustre al tribunal, pero ha cumplido. Finalmente han cumplido, tienen una descarga laboral importante, han sacado algunas sentencias significativas, y creo que han cumplido con su tarea, ¿no? Finalmente han cumplido con su tarea, más allá de las críticas que se pueden haber formulado. Pero esos datos pueden ser tomados como consejos para la siguiente composición, ¿no? Sí, yo creo que la principal sugerencia sería no se puede aceptar una ponencia sin que ésta sea debatida por todos. No se trata de que el expediente vaya de despacho en despacho para saber si firma o no. Se requiere un diálogo, una conversación y una capacidad, una disposición para, digamos, de poner parte de mis posiciones para acceder a las del otro, y en conjunto salga una sola sentencia, ¿no? Eso es lo que me parece que es importante. Y ojalá Sí, de que acuerdo. ese espíritu prime, ¿no? Sí, de hecho la deliberación, ¿no? La deliberación tan importante, más aún considerando la alta investidura o magistratura que implica un tribunal constitucional, y que partimos del presupuesto de la calidad de los argumentos, que por el nivel que uno presume de los profesionales que tienen ese importante encargo, pues obviamente incluso hasta para un estudiante de derecho sería bastante rico participar de esas deliberaciones, de esos debates, que naturalmente pues ayudarían a lo que muchos queremos, ¿no? Que la cultura constitucional también se promueva desde las propias instituciones públicas y no solamente desde la academia, ¿no? Entonces, por ahí, completamente de acuerdo que eso podría ser un espacio. Ahora, en la línea una tigencia, por favor, Cristian y Julio. Miren, hay dos elementos que han movido las bases del derecho constitucional. Primero, la Constitución del año 79 y la del 93, que generó una ola de artículos, libros, revistas, ensayos, conferencias. Y la otra, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha colocado a esta como una fuente casi a nivel, digamos, similar o semejante a la ley. Hoy, las clases que ustedes y yo dictamos, lo hacemos en base fundamentalmente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Ya sea para chancarla o para... digamos, a venirnos a sus posiciones. Pero hoy, digamos, el estudio académico de la Constitución está en la jurisprudencia, ¿no? Sí, no, y de hecho no hay abogado que se respete, digamos, que más allá de la materia a la que se dedique, que no sea constitucional, no puede dejar de conocer ahora los precedentes constitucionales vinculantes, la doctrina jurisprudencial. O sea, ha habido un esfuerzo de irradiar, obviamente desde la propia jurisprudencia y el quehacer jurisprudencial del Tribunal Constitucional en otras áreas del derecho. De hecho, cuando nosotros en efecto dictamos clase, inclusive les solemos decir a los alumnos, más allá de que ustedes vayan a ser constitucionalistas o no, no pueden dejar de lado los precedentes del tribunal, el temperamento que el tribunal plasma en su jurisprudencia, porque digamos que quieras o no, es parte ahora de los parámetros normativos a considerar para argumentar, ¿no? Ya no podemos hacerla de la ley y la Constitución y punto, ¿no? Sí, pues, exactamente. Correcto. Y en esta lógica, entonces, mi querido Víctor, de aciertos, desaciertos, y pensando un poco en la agenda, pues, de este nuevo Tribunal Constitucional que nos toca, yo quería saber cuál era tu parecer sobre la manera como este tribunal que nos ha dejado ha enfrentado un tema
que probablemente no vaya a dejar de asomar a futuro, que es el tema de la incapacidad moral como causal de vacancia presidencial. Lamentablemente tengo que decir que es un tema que no podemos dejar por plantear como descartado en un futuro, porque sabemos que estamos en una coyuntura política compleja y nada nos libra que se cocine, pues, de pronto, o se hayan elementos para que puedan presentarse una nueva moción de vacancia presidencial por esta causal. Y el hecho de que el tribunal anterior haya tenido de pronto la oportunidad quizá de plantear algunos contornos mínimos de lo que se debe entender por incapacidad moral, y no lo ha hecho porque sabemos que finalmente resolvió en el sentido de que ya carecía de objeto emitir pronunciamiento al respecto. Pero ¿cuál es tu parecer? ¿Tú crees que sería recomendable que este tribunal, que quizá no, sé, no sabemos, pero si enfrentara una situación semejante en la que tuviera la oportunidad de establecer ese alcance mínimo de lo que debe significar la incapacidad moral para una vacancia presidencial, debería comprarse el lío, vamos a ponerlo en términos coloquiales, o también buscar, digamos, una salida alterna para no necesariamente poner por delante ciertos criterios o alcances mínimos para lo que debe entenderse por incapacidad moral? Digamos, la vacancia por incapacidad moral que la hemos tomado del derecho constitucional americano, que se introduce en la Constitución de 1839, fue una institución pacífica, ¿no es cierto? En realidad no se utilizó hasta comienzos del presente siglo, en momento de una crisis política generada a raíz, digamos, de la renuncia por fax del expresidente Fujimori y toda la marcha de los Cuatro Suyos y todo lo que conocemos. Y luego, bueno, volvió a sus cuarteles de inviernos, pero en el año 16-17 se ha comenzado una crisis que no ha terminado. Y entonces, como consecuencia de esa crisis, digamos, esta institución, digamos, se coloca en el centro para que se determine si es conveniente o no es conveniente utilizarla como forma, ¿no es cierto?, de solución de la misma, ¿no? Eso explicaría el porqué, la intensidad de su uso, sin que se hayan alcanzado los 87 votos en los últimos tiempos. Lo segundo es que estamos claros que es un concepto jurídico indeterminado y que evidentemente no se podría regular todas las faltas que podrían ser calificables de inmorales, ¿no?, de indebidas, de incorrectas, de incompatibles con la dignidad del cargo. Creo además que está muy clara la distinción entre lo que es la incapacidad moral o intelectual, que en el siglo XIX se confundían, pero que ya en el siglo XX, desde la Constitución del año 33, está, digamos, claramente delimitada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características, no es cierto? Conveniencia, oportunidad, utilidad, que exista una razón objetiva, digamos, que el Parlamento valore también la opinión pública y finalmente llegue a concertar un acuerdo. Que eso se ponga sobre un papel no tendría ningún inconveniente en la medida en que sea así de elástico, ¿no? Porque finalmente es una decisión política, ¿no? Es básicamente una decisión política que va a resolver un problema que más que jurídico es político, ¿no? Entonces, pongo por ejemplo, el 117 es una línea Maginot, nos plantea una inmunidad para 4 casos. Pero ¿qué pasa si descubrimos que hay un presidente que es pedófilo o que consume drogas o que nos enteramos que la campaña electoral ha sido financiada con dinero del narcotráfico, etcétera, etcétera? No podemos esperar la culminación de su mandato, ¿no es cierto? No hay una infracción constitucional. Entonces, la vía, el camino de salida es el 103, inciso 2, ¿no? Por poner alguna casuística así, digamos, imaginaria. Entonces, yo sí creo que puede ser útil para esos casos. Claro, es Ahora, como que algunas está... reglas ya existen, ¿no? Una es garantizar el debido proceso, ¿no? Eso está claro. La segunda regla que está clara es la de los 87 votos, que es un margen importante. A pesar de que la mayoría del Congreso es de oposición, sin embargo, no alcanzan los 20 votos porque los votos de la bancada oficialista, evidentemente se obstruye esa posibilidad, ¿no?
Pero sí, estoy de acuerdo, Cristian, en que algo podría decir el tribunal, pero con la mesura de no entrar a los fueros parlamentarios y que eventualmente no permita solucionar estos problemas que yo te acabo de señalar, ¿no? En esas circunstancias. Claro, es como que está en un punto medio entre lo jurídico y lo político para que no Sí. sea tan elástico, pero no deje de ser también ese espacio de oportunidad para que circunstancias ajenas a los que, por ejemplo, bien planteabas del 117, no nos obliguen a mantener a un presidente que no tenga pues esas credenciales o calidades que lo permitan mantener como en el cargo, ¿no? Entonces, digamos, ese punto medio que no deja de ser difícil, pero es parte de los desafíos que podrían tener por delante este tribunal. De lo que se trata de lo que se trataría es de impedir que exista una noche jacobina, ¿no? Es decir, ya de fiebre parlamentaria y se nos ocurrió, nos dio la gana, sacamos, no. Sí, estoy de acuerdo en que se deben seguir agregando a unos criterios, pero que no sean tan rígidos como para que la decisión política pueda alcanzarse, ¿no? Vale. No se te escucha, A Julito. Julio se Julio. le... Sí, el micrófono. A ver. No. El micrófono parece que no se te Ahora, escucha. Ahora ¿hola? sí, perfecto, ahora sí. Ahora sí. Les decía que podía el tribunal, profesor Víctor, por ejemplo, limitar entre la posibilidad de una incapacidad moral con el impeachment también, ¿no? Con una acusación constitucional y también con un juicio político, ¿no? Ahora, lo que pasa es que ahí, como los tres conocemos más o menos el tema, les hacía el siguiente ejercicio, ¿no? Como personas que, los tres que ya lo sabemos del tema. El 117 dice que no se puede acusar, y el 99 y 100 hablan de la acusación, y no distingue entre juicio político o antejuicio. Esa es una distinción que hizo el tribunal, ¿no? Que no está en la Constitución. Entonces, si se dice que no se le puede acusar, indicaría que la acusación a la que se refiere el artículo 29 es para las dos facetas, tanto para el juicio político como el Es antejuicio. una lectura, Esa es una forma de interpretar, podría haber otra, así es. pero digamos la primera que se me ocurre como más cercana es esa, ¿no? No sé qué dirán ustedes. Comprendo. Sí, y yo particularmente tengo la posición de que sí se puede hacer impeachment aparte de acusación constitucional, en cuyo caso está más limitado, ¿no? Y que esta podría ser como que una fórmula de paso entre la incapacidad moral, el impeachment y la acusación constitucional, ¿no? Pero, como usted bien lo dice, son lecturas que no están muy claras desde la Constitución, ¿no? Ahora, eh, digamos, retomando un poco la labor que tiene pendiente el Tribunal Constitucional, querido maestro, ¿cuáles cree usted que son las tareas, materias, asuntos que tiene que afrontar este nuevo tribunal? ¿Qué tareas tiene pendientes? ¿Y cómo debe funcionar correctamente la justicia constitucional con esta nueva composición del alto colegiado? No me atrevería como debería fallar porque habría que estar en los zapatos de los magistrados, pero sí creo que es insoslayable, es inevitable que en los próximos meses tengan que enfrentarse a dos materias, ¿no? La primera, el tema económico-financiero. En los últimos años se han venido dictando una serie de leyes que para unos ha perjudicado el sistema económico, para otros ha beneficiado a los consumidores, a los usuarios de los sistemas financieros, el sistema bancario, las AFP. Ahí hay una discusión, pero que ciertamente hay un problema que resolver, es definitivo. Un segundo tema es el referido al tema de la morosidad o cobranza en materia tributaria, ¿no? Es otro gran tema por los montos de dinero que se manejan, ¿no? Y luego, en el otro ámbito, está pues lo que podríamos llamar los puntos de vista de lo que se llama el liberalismo progresista, que tiene una serie de temas, el matrimonio igualitario, están ahí, están embalsamados, y este tribunal no se va a poder escapar, va a tener que dar una respuesta. Entonces, trabajo va a tener, trabajo importante va a tener, y críticas y adhesiones de uno y otro lado va a tener, porque, digamos, son sentencias que van a dejar contentos a unos y descontentos a otros, ¿no? Ahí va a estar, yo creo, la habilidad de buscar un punto medio en el que,
digamos, el tribunal pueda, digamos, generar ciertos consensos, ¿no? De haber solucionado o resuelto ciertas problemáticas con altura y digamos, con sagacidad, ¿no? Ojalá. Y de hecho se vienen estos temas que bien planteas, Víctor, de carácter progresista, por llamarlos de alguna forma, que tienen que ver con atender demandas de sectores o grupos minoritarios, vulnerables, o temas que te ponen en una encrucijada valorativa muy seria, ¿no? El caso Ana Estrada, por ejemplo, que ha remecido pues los cimientos del Poder Judicial y estamos naturalmente todos expectantes de lo que pueda suceder también, porque finalmente no deja de ser una materia que te pone sobre la mesa discusiones que han sido de alguna forma esquivas o no se ha tenido la oportunidad de manejar a nivel de Tribunal Constitucional, pero de pronto, como bien dices, Víctor, de pronto ya no se puede seguir, digamos, escondiendo por debajo de la alfombra el tema, sino que va a haber un momento en el que uno tiene que enfrentar, ¿no? Matrimonio igualitario, el tema de la eutanasia, por ejemplo, si es que eventualmente llegase pues a manos del Tribunal Constitucional. Y estos temas no le pueden ser esquivos, ¿no? Y quizá otro tema, ya pasando a otro acento que puede ser quizá parte de la agenda de este nuevo Tribunal Constitucional, quizá también sea el asunto de la Asamblea Constituyente, reforma total de la Constitución, porque vamos, que no es un secreto para nadie que tanto este gobierno como el Congreso tienen de alguna forma el tema de la nueva Constitución o de una reforma total de la misma como parte, digamos, de lo que posiblemente nos puedan plantear en los siguientes años, ¿no? Estamos hablando, aunque ha sido quizá para muchos, yo me incluyo ahí, desgastante lo que ha sido el primer año de este gobierno-congreso, estas relaciones y estos entramamientos políticos, pareciera que tuviera más tiempo por lo que ha significado en términos de desgaste político, pero lo cierto es que nos faltan todavía bastantes años de esta situación Congreso-Gobierno, y por lo tanto posiblemente se vaya a reactivar el tema de una asamblea constituyente, de una reforma total. Es cierto que el proyecto de ley se ha archivado, pero vamos, que eso no significa que no se pueda retomar el tema. Y cuando se presentó esta iniciativa del Ejecutivo sobre la posible incorporación de un artículo en la Constitución para plasmar allí de forma expresa la figura de la Asamblea Constituyente, hubo, digamos, ciertas discrepancias respecto de qué se debía entender respecto de la autoridad competente para aprobar una reforma total de la Constitución. Y aprovechando tu presencia aquí en el programa y habiendo sido tú además en ese momento magistrado del Tribunal Constitucional, naturalmente queremos conocer tu parecer. Me explico. Hay una discusión o debate respecto de cómo entender aquella sentencia que emitió el Tribunal Constitucional sobre esa ley 27.600. Recordaremos que es esa ley que aquel Congreso de hace algunos años aprobó para dar inicio a un procedimiento de reforma total de la Constitución, ¿no? Dio inicio a un proceso curiosamente competencial, primero del Colegio de Abogados del Cusco, argumentando que esa materia debía pasar por una asamblea constituyente. El Tribunal Constitucional, como la asamblea constituyente no es un organismo constitucional, convierte el proceso hacia un proceso de inconstitucionalidad contra la ley 27.600, y estando tú además, mi querido Víctor, ahí en el Tribunal Constitucional, el tribunal emite una sentencia y que para algunos quizá no está muy claro el tema siguiente. Para llevar a cabo una reforma total de la Constitución, es necesario que siempre participe el pueblo para efectos de su validación, o es una materia que solamente puede ser aprobada por un poder constituyente, valga decir, por una participación del pueblo como ejercicio de poder constituyente, vamos a decirlo así, originario. ¿Cuál es tu parecer? ¿La reforma total es posible, por ejemplo, si fuera el caso que el Congreso aprueba y un referéndum posterior, y como el pueblo es el que valida vía referéndum, la reforma total es válida, o es que estamos hablando de un supuesto completamente diferente en el que tendría que convocarse al pueblo como poder constituyente para que apruebe la reforma en ese caso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál podría ser la lectura más adecuada de esa sentencia que ha causado, pues, mucho interés a propósito de la coyuntura que pasamos hace solamente unas semanas? Cristian y Julio, esa sentencia se dictó en el marco de la decisión del gobierno del doctor Alejandro Toledo, particularmente a través de la figura del doctor Henry Pease, y en la que colaboraron algunos otros parlamentarios como Jorge del Castillo, como Antero Flores, que, digamos, tenían una ascendencia muy fuerte en el seno del Parlamento. Y la idea central era el retornar a la Constitución del año 79 con modificaciones. En realidad, la ley 27.600 tenía
ese objetivo. El retorno a la Constitución del año 79, adaptándola a los retos de ese tiempo, ¿no? Y el tribunal concordaba con ese parecer. Ahora, ya en el marco teórico quedó claro para el tribunal de que el Parlamento solo puede llevar a cabo reformas parciales, entendiéndose que hay un núcleo duro que es inmodificable por el Parlamento como poder constituyente derivado, y que ese núcleo duro está constituido o fórmula basilar por la forma de Estado, la forma de gobierno, el modelo económico, el contenido esencial de los derechos fundamentales. No digo que no se puedan introducir mejoras al modelo, o mejoras a la forma de gobierno, o mejoras a la forma de Estado, pero lo que no se puede dejar es ser Estado unitario, ¿no es cierto? Una democracia representativa, ahí viene la denominación, no sé si quieren llamarlo presidencialismo atenuado, neopresidencialismo, gobierno mixto compuesto, pero más allá del nombre estamos hablando de lo mismo, ¿no? El modelo de economía social de mercado y el catálogo de derechos humanos. En lo que se refiere a la reforma total, el tribunal dijo de que esa no era una potestad del Parlamento, que en todo caso podía operar como ejercer una función constituyente, es decir, elaborar un proyecto de constitución, aprobar el proyecto de constitución y luego someterlo a un referéndum ciudadano, para que sean los ciudadanos como poder constituyente originario los que decidan si confirman o no confirman esa propuesta del Parlamento. Ahora, también dijo que de conformidad con el artículo 32 y en unión con el artículo 202 de la Constitución, los ciudadanos podían primero tener una iniciativa popular de reforma total de la Constitución, para lo cual evidentemente no solamente debían reunir el 0,3%, sino además tener el texto de la nueva Constitución. Ese texto seguía todo el procedimiento parlamentario y al final esto podía, si el proyecto era aprobado como los patrocinadores que venían de la sociedad civil consideraban que era lo que ellos querían, bueno, allí quedaba bueno, si es que el proyecto de reforma total no recogía totalmente o establecía modificaciones, los ciudadanos debían acudir a adquirir recolectar un 10% del total de firmas del Parlamento Electoral y obligar al Parlamento a que se votara el proyecto en dos formas. El pueblo decidiera si quería el proyecto original o quería el texto que finalmente con modificaciones había elaborado el Congreso de la República, ¿no? Eso fue lo que dijo el tribunal. Adicionó como información aquella que los esfuerzos que había desplegado el Poder Ejecutivo a través de una comisión que presidió el doctor García Sayán, que señalaba una serie de pautas, pero solamente las mencionó porque eso es lo que había acordado la comisión, pero el tribunal no hizo suyo ese postulado. Mencionó que había una consideración de esa naturaleza, pero no se acogió a ninguna. Y una cosa muy importante, en esa sentencia se estableció una nueva norma, digamos, normativa, una sentencia normativa, mal llamada manipulativa. Estableció la sentencia estipulativa. Y ahí está, cuando empezó a definir qué cosa era lo nuevo. Y entonces lo nuevo resultaba aquello que, partiendo de lo viejo, traía algunas cosas inéditas, ¿no? Pero que era partiendo de lo viejo, traía unas cosas inéditas. Bueno, más o menos ese fue el marco de, digamos, de reflexión del tribunal, ¿no? Sí, para resumir y para decirlo de forma más concreta, aun cuando lo ha dicho usted de forma brillante, querido profesor, podríamos decir que el tribunal ha sostenido que toda reforma pasa, ya sea parcial o total, por el Congreso. Así es. Sí, eso sí, totalmente. Segundo, de que el Parlamento por sí solo no puede hacer reformas totales. Y tres, que la ciudadanía puede presentar iniciativas de reforma total de la Constitución y que finalmente tiene el derecho a decidir la última palabra a través del referéndum en torno a ese proyecto que ellos presentaron.
Vale, bastante más claro. Muchas gracias, Víctor. Clarísimo. Finalmente, querido doctor, queríamos preguntarle, con motivo de estas reformas de las que siempre hablamos, y que es un tema latente, y que muchas veces no se sabe qué proyectos se quieren sacar adelante con relación a las reformas, usted, si tendría la posibilidad de canalizar, de hacer una reforma constitucional concreta, ¿cuál cree que sería una importante, imprescindible para nuestro país? Bueno, definitivamente tenemos que hacer una reforma política, es decir, tenemos que mejorar el sistema de partidos, tenemos que mejorar el sistema de representación, tenemos que tener, digamos, un sistema bicameral, la eliminación del voto preferencial, tenemos que establecer distritos uninominales o binominales, tenemos que quitarle toda esa frondosa carga administrativa que hoy tiene el sistema electoral. Me consta que los partidos políticos tienen una serie de padecimientos para llenar formularios, fichas, es decir, se ha creado una burocracia estéril e inútil que no contribuye a que los partidos políticos puedan participar en los procesos, porque para poder participar terminan embargados por toda esa papelería, ¿no? Y todo eso tiene que ver. Y la segunda gran reforma tendría que ser la del proceso de descentralización. Vemos hoy los conflictos sociales. Quien debiera, digamos, servir de nexo, puente o conexión para la resolución de esos problemas es el gobernador, pero el gobernador se pone de costado, está de adorno en las mesas de diálogo, ¿no? Primero porque no quiere comprometerse, segundo porque carece de fuerza política, y tercero porque lamentablemente los gobernadores que tenemos hoy carecen pues de ñeque, de la habilidad, la experiencia, la astucia que se requiere para el cargo, ¿no? Entonces, el nivel, la calidad de los gobernadores es baja. Entonces, eso contribuye a que el proceso de centralización sea malo, ¿no? Yo diría pésimo. Por supuesto que tenemos que insistir en la descentralización, pero sí hay que modificarla. Digamos, totalmente absurdo que en muchos casos gobiernos regionales no puedan ejecutar ni el 30% del presupuesto que se les ha sido asignado, ¿no? Sí. Y que eso vuelva al tesoro. Existiendo tantas carencias en servicios públicos como agua, como salud, como educación, en fin. Eso es, la verdad que, absurdo, ¿no? Vale, sí, de hecho el tema de la reforma política, como bien señalas, Víctor, se viene arrastrando y de hecho parte de los problemas que tenemos de posibles, de la dificultad para llegar a ciertos consensos o acuerdos políticos es justamente también parte del problema es el propio modelo que tenemos que no tiene muchos espacios de articulación para llegar pues a esos puntos de consenso y de hecho sí, ojalá, aunque quizá la coyuntura no sea la más favorable para que se puedan sentar a llegar a esos acuerdos o consensos que puedan significar esas reformas políticas, pero sin duda ya es momento de hacerlo porque evidentemente lo que ha pasado, por ejemplo, en el último gobierno, hemos perdido prácticamente 5 años producto de estos entrampamientos políticos gobiernos y un proceso de descentralización en marcha y difícilmente que podemos calificar de exitoso por factores como los que bien has mencionado, pero no podemos permitirnos pues seguir planteando o manteniendo un esquema de seguir perdiendo el tiempo, como se dice coloquialmente. El gobierno anterior no hemos tenido pues grandes progresos, ¿por qué? Porque Congreso, gobierno, entrampamientos políticos que a la larga nos han significado prácticamente, ¿cuántos? 4 presidentes a lo largo de 5 años. Evidentemente así poco vamos a poder avanzar, así que sí, pues ojalá que ese tema de la reforma política se ponga en agenda y se priorice para que tengamos mayores puentes de comunicación. Mi querido Víctor, y por mi parte yo quería, antes de dar paso a Julio, que también estoy seguro que tiene algunas ideas y conclusiones de lo que hemos podido conversar contigo, por mi parte yo quería primero agradecerte, has sido muy claro y este es un espacio que tiene esa finalidad, comunicar lo difícil fácil para que la comunidad en general esté mejor enterada de lo que viene sucediendo en nuestro país sobre temas que escuchamos en el día a día en las noticias, pero que no tenemos todos los insumos para necesariamente comprender todo lo que puede estar detrás. Y esto creo que ayuda muchísimo a que profesionales como tú y con tu calidad personal estén en este espacio con nosotros. Por mi parte, agradecerte. Dejo espacio a Julio para que también nos pueda dar algunas conclusiones de pronto de lo que hemos podido compartir contigo. Gracias, Víctor. No, gracias, Cristian, por favor.
Muchas gracias, querido profesor. Lamentablemente no lo podemos retener por más tiempo. Sé que tiene una recargada agenda, aún cuando inicia ya el fin de semana, tiene múltiples actividades. No lo queremos retener más. Yo también le reitero mi agradecimiento personal y a nombre también de la Universidad Continental. Con Cristian nos quedamos muy contentos. Yo quiero resumir dos ideas fuerza que creo que son importantes. Una de ellas es que un tribunal constitucional debe saber canalizar sus votos, saber llegar a acuerdos, así como se llegaba a acuerdos importantes en el pasado y salió una sentencia única, ¿no? Espero que eso vuelva a ser la regla, y muy excepcionalmente se logren estas tantas divisiones que hemos tenido en los últimos tiempos. Y lo otro es que toda reforma constitucional pasa por el Congreso. Yo termino diciéndole y dándole la palabra a usted, querido profesor, para que te dé algunas palabras finales, pero termino reconociéndolo a usted como un jurista. Hace una semana yo lo escuchaba cuando asumió la presidencia de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, cargo que además saludamos desde aquí, que el profesor Ferrero era un jurista por su trascendencia, por la bibliografía que tenía, por lo que había redactado. Creo que usted también lo es. Muchísimas gracias por tener a bien acompañarnos en esta primera edición. Le quedo infinitamente agradecido y en deuda. Muchas gracias. No, gracias a Cristian y a Julio por sus expresiones. Me siento muy reconocido por ellas. Por supuesto son exageradas, son cosas entre amigos, así que los tomamos así, ¿no? Muchas gracias. Solamente que quisiera agregar algo en torno al papel del tribunal y el del Parlamento. Creo que estas instituciones también se sienten amenazadas a veces por grupos de todo tipo, económicos, sociales, que tratan de influir, digamos, en la toma de decisiones. Por cierto que debe haber una discusión abierta, pero no se pueden imponer agendas. Entonces yo espero que ni en el caso del tribunal, ni en el caso del Parlamento, se impongan agendas. Más bien se plantee, digamos, se sugiera, se opine, se oriente, pero de manera, no se establezcan imposiciones de carácter jurisprudencial o legislativo, porque eso sí afecta la autonomía y la independencia de esas instituciones, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Han sido ustedes muy amables. Excelente, Víctor. Bueno, doctores y doctoras, amigos y amigas, este ha sido el espacio que por una importante iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental ha empezado desde el día de hoy, viernes a las 6 de la tarde, y esperamos contar con su participación todos los días viernes a esta misma hora, con invitados de primer nivel, como ustedes habrán podido comprobar, y con el afán fundamentalmente de hacerles llegar esta información que les ayude a estar no solamente mejor enterados de lo que viene sucediendo en el día a día, sino que siempre decimos, mientras mejor estemos informados, mejor decisiones vamos a adoptar. Por mi parte, agradecerles. Julio, por favor, adelante. Tu micrófono, mi querido Julio. Gracias, agradecer el espacio, la compañía, pero también recordarles que no solamente vamos a transmitir vía Facebook, sino también Spotify, ¿no? Que es la plataforma, digamos, que ustedes pueden escuchar sin necesidad de vernos, con la volatilidad que hay hoy en día, y también a través de YouTube, ¿no? O sea, que pueden buscarnos por cualquiera de las tres plataformas. Acompáñennos en estas reflexiones de todos los viernes. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Muy buenos días con todos ustedes. Hasta la próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo igual.